Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video vamos a hablar de lo que es el hilo cristal, que ya bastante me han preguntado. Hay lugares donde no se puede conseguir este tipo de hilo, pero vamos a hablar de este hilo y de los hilos que pudieran servirnos para poder suplir este tipo de grosor de estambre por algunos proyectos. Los grosores no son exactamente iguales, sin embargo el grosor es muy similar. En este caso, por ejemplo, estos hilos que yo les estoy mostrando son de unos conos que venden. Vienen en esta presentación en un cono así muy grande, o igual si uno quiere comprar una madeja, ya sea en este tamaño, también podemos comprar madejas más pequeñas de 50 gramos. Estamos hablando que es el hilo cristal que se vende como en mayoreo, pero aparte como que lo venden, se puede decir a granel. Tenemos varias opciones para tejerlo. Con el gancho que comúnmente se teje es el gancho de acero inoxidable, que es del número 4, o también nos sirve el gancho que es del número 6 o incluso hasta del número 8. Todo esto depende de cómo cada quien tejemos. Pero por ejemplo, aquí yo voy a tejer una cadena con este hilo cristal. Esta es una tira de 10 cadenas. Ahorita vamos a ver cuánto es lo que mide esta otra, que es hilo cristal también, pero se ve un poquito más delgado, como que es un poquito más fino. Teniendo estas dos tiras que son de 10 cadenas cada una, aquí empieza y aquí termina. Es muy poca la diferencia y sin embargo no se nota a la hora de tejer, es básicamente lo mismo. Miren, aquí comienza y aquí termina. Cuando nosotros tejemos el hilo con un mismo ancho de gancho, en este caso que la diferencia del hilo es mínima, no vamos a notar diferencia en cuanto al crecimiento de nuestro tejido. Tenemos también otro hilo que también es cristal y ese viene empacado en bolsas. En esto sí se ve diferencia lo que es el grosor. Miren, al ponerlos aquí el grosor de este hilo sí se ve diferencia en estos dos. Y cuando nosotros lo tejemos, aquí sí ya va a haber diferencia. Por ejemplo, voy a tejer aunque yo lo teja con el mismo gancho. Aquí tengo mi tira de 10 cadenas, aquí también de 10 cadenas. Aquí es donde empieza ambos. Y miren, aquí ya vemos que hay diferencia de un ancho y otro, aunque estemos hablando que el hilo se llama cristal. Miren, sí hay diferencia en cuanto a los tejidos. Esto es importante decirlo. De repente hay proyectos o tejidos que yo subo y para que ustedes vean cuánto puede crecer el tejido conforme yo lo estoy poniendo los puntos y los que ustedes están manejando. Hay hilos que son parecidos a en cuanto al grosor se refiere. Este es un hilo que el grosor es muy similar al grosor del hilo cristal. Voy a mostrarles aquí una tira de 10 cadenas. Realmente es muy poca la diferencia. Y este es el hilo que puede también suplir, digamos, al hilo cristal. Este hilo pues lo manejan diferentes marcas también. Ustedes lo pueden pedir, es hilo crochet y hay diferentes grosores. Hay en 10, en 20 y en 30. Quiero mostrarles con este hilo un tejido que tengo y así es como nos queda tejiéndolo con hilo de este grosor y un gancho que es del número 4. Así nos queda el tejido. La textura de este hilo pues va a ser un poquito más dura que el hilo cristal. Sin embargo, hay proyectos en los que lo podemos utilizar. Este es también crochet y este es en grosor del número 30. Si nosotros queremos tejer algún proyecto de hilo cristal, una solución puede ser unir estas dos hebras y estas nos pueden dar un grosor que nos puede alcanzar para tejer el hilo cristal.
que sería este, miren. Esta es también una opción, que junten 2 hebras del hilo crochet del número 30 y pueden tejer algún proyecto que sea de hilo cristal, de ese mismo grosor. También tenemos otro hilo, que este se llama hilo acrilán. Este hilo de acrilán lo venden en una sola hebra o en 2 hebras o en 3 hebras. En 3 hebras queda más grueso que nuestro hilo cristal. Si lo pedimos en una sola hebra, queda más angosto que el hilo cristal. 2 hebras nos pueden suplir lo que es el grosor del hilo cristal, o pueden intentar también con una sola hebra, aunque este hilo para mi gusto no es muy resistente, es más resistente este hilo cristal. Entonces esta puede ser una opción. Otro grosor que es parecido al hilo cristal es este hilo se llama angora y este hilo es muy peludito, eso le da mayor grosor, pero en cuanto al grosor del hilo es similar al hilo cristal. También ese se puede considerar, aunque las texturas y los tejidos no lucen igual. Este hilo, cuando nosotros lo tejemos y por algo tenemos que desbaratar algo, estos pelitos nos provocan mucho problema a la hora de desbaratar. Muchas veces tiene uno que estar cortando la hebra. Y el tejido, como luce, tejido también con gancho de acero inoxidable del número 4, luce de esta manera. Miren, este es el punto alto y aquí también estamos tejiendo punto alto. Si se fijan, la altura del punto es la misma, no tiene la misma textura, pero también es una opción. También existe otro tipo de hilo que también es angostito, más o menos del grosor del hilo cristal, que es este. Este rojo que les estoy mostrando es un hilo 100% nylon. Y este hilo es del número 2 de grosor. Este así lo pueden pedir. 100% nylon y del número 2 de grosor. La textura que nos da al tejerlo es una caída pues más pesada. Y si vamos a tejer algún chaleco, alguna blusa, lo que vayamos a tejer, pues aparte de tener mucho brillo, tiene mucha resistencia y agarra algo de peso porque este hilo es más pesado. Mire, también otra opción que en algún momento consideré, yo tomé 3 hebras. Hay un hilo que venden que es para coser. Los sastres lo compran así en conos ya grandes. Y este hilo es como para coser a mano. Yo compré varios conos de y bueno, tenía ganas de tejerme un vestido que ya lo vieron ustedes. Ese vestido es una salida de alberca. Entonces yo uní las hebras porque no tenía hilo y aparte quise intentar con algo diferente. Junté 4 hebras de ese hilo. Me gustó el grosor que me dio, que es muy similar al cristal también. Y aparte me gustaba el tono mate que yo tenía con al juntar estas hebras. Y fue que tejí el vestido. Estos 4 hebras, si ustedes no tienen hilo de esta presentación, el hilo que nosotros compramos para coser a máquina, que es como en los ovillos de hilo, cuando ustedes compren este tipo de hilo, consideren que la calidad del hilo sea buena para que su trabajo pues les dure más tiempo. Hay diferentes marcas de ovillos de hilo. Hay unas que el hilo es más resistente que incluso que tengo yo aquí, pero la opción es unir 4 hebras y con eso llegamos al grosor que les comentaba, parecido al grosor del hilo cristal. Esta también es otra opción. Pues bueno, espero estas ideas les sirvan y pues para sacar ahora sí que provecho a todo lo que tenemos. Y que estén muy bien. Hasta la próxima.